Iniciamos. Están en modo de solo escucha. Buenas tardes, iniciamos transmisión de nuestro webcast sobre aspectos legales para ser un emprendedor exitoso de la mano de Microsoft Colombia. Agradecemos su espera y su paciencia para poder iniciar esta transmisión. Ya estamos conectados con Andrés Umaña. Él es el Corporate External and Legal Affairs Lead Colombia de Microsoft Colombia y él nos instruirá sobre diferentes temas que ya tenemos preparados y que ustedes pueden ver en la pantalla. Andrés, ¿nos estás escuchando? ¿Andrés? 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 Sí. Bienvenido, Andrés. Estamos en la presentación. ¿Es posible que puedas correr tu panel de controles hacia un lado o minimizarlo? Ah, ok. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Umaña y estoy acá con Marta Reyes, que es una de nuestras asesoras externas en temas tributarios. Quisiéramos en primer lugar aprovechar esta oportunidad para agradecerles pues, a todos por la invitación. Es de verdad un gusto para nosotros estar con ustedes y tener esta charla sobre, en general, aspectos jurídicos en materia de emprendimiento. Tal vez la primera recomendación que queríamos hacerles es que más que una presentación extensa de nuestra parte, quisiéramos escucharlos ustedes, escuchar sus preguntas y responder las preguntas jurídicas que tengan. Pueden ser de derecho corporativo, de derecho de sociedades, de cómo constituir su empresa, de derecho tributario, de cómo se pagan los impuestos, cómo se organizan tributariamente, o de temas relacionados con propiedad intelectual, ¿no? Es cómo se protege el software, qué tipo de contratos se deben hacer, qué precauciones hay que tener, con el fin de que ustedes pues le saquen el mayor provecho a este rato que vamos a estar juntos. Para empezar quisiera hablar un poco sobre quiénes están con nosotros el día de hoy. No sé si hay manera de que nos contesten por chat, digamos que cuántos de ustedes son emprendedores ya con empresas constituidas o si son por el contrario emprendedores que apenas tienen una idea y están desarrollando su proyecto. Esperemos las respuestas de nuestros asistentes. Por favor, ahí en el panel de preguntas. Bienvenidos. Andrés, podemos ir continuando de pronto con una introducción como muy breve también de en qué consiste la protección jurídica y por qué los emprendedores deben saber este tipo de actividades. Ok, perfecto. Vamos continuando sin perjuicio obviamente de sus comentarios por el chat. El primer punto que tal vez tenemos para empezar, lo primero que queremos mencionarles es que hay muchos aspectos jurídicos que un emprendedor debe tener en cuenta. Prácticamente de cada una de las ramas del derecho pues hay que tener como alguna precaución particular, pero no se trata de que ustedes se abrumen con toda la información jurídica y con todos los temas que se requieren. Lo que vamos a hacer aquí es concentrarnos en 2 o 3 grandes aspectos que son los más importantes cuando ustedes están desarrollando un emprendimiento. El primer gran tema, como les decía, son los temas que llamamos generalmente corporativos. ¿Qué queremos decir con esto? Es la organización societaria o la forma jurídica como ustedes se van a organizar como compañía. Como ustedes saben, hay distintos tipos de sociedades, hay sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades
por acciones simplificadas o SAS, como se llaman. Y es muy importante determinar cuál es el principal tipo societario que ustedes van a usar para organizarse. Ahí tal vez la primera recomendación que vale la pena tener en cuenta es que antes de tomar cualquier decisión es importante saber cuál es el proyecto, digamos, cómo van a desarrollar su proyecto. Sin duda, hoy en día el tipo societario más utilizado para efectos de tanto de emprendimientos como en general de desarrollo de actividades comerciales, pues es el de las sociedades por acciones simplificadas o SAS, como se suelen denominar. Se me olvida la cifra en este momento, pero casi que hoy en día el 90% de las sociedades que se constituyen son sociedades por acciones simplificadas. Esas sociedades son las más usadas por distintas razones. La principal es porque generan o tienen la mayor flexibilidad desde el punto de vista corporativo, a diferencia de lo que ocurre con otras sociedades en donde, por ejemplo, hay unos límites mínimos en cuanto al número de accionistas, hay algunas limitaciones en cuanto al objeto que debe tener una sociedad. La sociedad por acciones simplificadas es la sociedad más abierta y que permite el mayor número de posibilidades. Por ejemplo, no tiene que tener un objeto fijo, es decir, ustedes pueden generar una sociedad que tenga un objeto indefinido, es decir, que se pueda dedicar a múltiples actividades y no tienen que enumerar todas las actividades en el objeto social de la compañía. Puede tener una duración indefinida, si ustedes no saben si esto va a durar 1 año, 5 años, 10 años o 99 años, pueden poner sencillamente la duración indefinida. Se pueden crear, pueden o no tener distintos órganos que son requeridos en otras sociedades. Por ejemplo, una sociedad anónima se requiere tener una junta directiva como parte de los órganos de la sociedad. En una sociedad por acciones simplificadas no se requiere tener de ese órgano societario. En esa medida, entonces, digamos, por estas razones, por esta flexibilidad, es por lo que la sociedad por acciones simplificadas se ha convertido en la principal herramienta para la organización tanto de emprendedores como en general de las compañías en Colombia. Antes, digamos, la constitución de una sociedad por acciones simplificadas es bastante sencilla. Hoy en día no se requiere de una escritura pública de constitución, sino que se puede hacer de manera, digamos, a través de un documento privado o un documento como cualquier otro. Si ustedes acuden a las cámaras de comercio, seguramente de su ciudad, pero también a los sitios web de otras cámaras de comercio, como la Cámara de Comercio de Bogotá, seguramente van a encontrar distintos manuales y formularios para efectos de cómo constituir una sociedad por acciones simplificadas. Inclusive en internet se consiguen relativamente sencillos modelos de estatutos. Andrés, pero antes que hablar específicamente, ¿sí? Para interrumpirte, mi nombre es Cristina, para los que de pronto apenas se están conectando, yo soy la comunicadora en el Cluster Creative. Le damos la bienvenida a los nuevos que se están conectando y ya tengo algunas respuestas de los perfiles que solicitaste. Ok. Hay un emprendedor con empresa constituida. Está el señor Gilberto Fandiño Barbosa, emprendedor con proyecto en desarrollo. También es desarrollador en videojuegos HTML5. Y, por ejemplo, está Johnny Ortega, que dice que solamente tiene alguna idea inicial de emprendimiento, entre otras respuestas básicas. Básicamente tenemos emprendedores que están formando ya empresa y que quieren fortalecer su parte legal. Ok. La otra pregunta para que nos vayan contestando es, ¿cuántos de ustedes tienen socios ya para el proyecto que están implementando? ¿Y cuántos socios tienen? Si estamos hablando de 2, 3 personas. Y también qué tipos de socios tienen, si son ingenieros, administradores, abogados, etcétera, etcétera. Y con base en eso, pues también podemos ir ajustando la charla. Sugiero a nuestros clientes que nos contesten por la sección de chat para que tengamos una interacción mejor. En algunas empresas me dicen que tienen dos personas constituidas y que son ingenieros. Ok. La razón por la que preguntábamos esto es porque muchas veces una de las cosas más importantes es cómo se va uno a poner de acuerdo con sus socios para efectos de manejar un emprendimiento. El emprendimiento
bueno, tal vez no sé si tú me dices, Cristina, si de pronto ahondamos un poquito en esto. El emprendimiento se diferencia de una sociedad común y corriente, de una sociedad ordinaria, por ejemplo, por el cual unas personas van a constituir, no sé, una floristería, un almacén de venta de cualquier producto. El emprendimiento se diferencia por 2 o 3 grandes características. La primera de ellas es que se trata perdón, de situaciones en las cuales hay un alto nivel de incertidumbre, es decir, el mercado que se pretende proyectar es incierto, no se sabe si hay un mercado para el producto que uno estaba buscando comercializar, no se está seguro si existe pues un marco muchas veces jurídico claro sobre cómo se puede comercializar. Muchas veces pues involucra la realización de actividades tecnológicas cuyo marco jurídico también pues no es del todo claro. En esa medida entonces el emprendimiento pues tiene un alto nivel de incertidumbre, a diferencia de lo que puede ocurrir, como les decía, como por ejemplo con un negocio tradicional, como podría ser un almacén de venta de cualquier tipo de productos ordinarios. El otro elemento que es muy importante y que es el que define también al emprendimiento, pues es el hecho de que es un proyecto que tiene un alto potencial de retorno a la inversión en un periodo corto de tiempo. Nuevamente, a diferencia de lo que sería un almacén común y corriente donde se espera un retorno básico sobre lo que se está invirtiendo, un emprendimiento pues tiene la proyección de convertirse en una gran empresa muy rápidamente, es decir, de crecer a ritmos del 100, 200, 300% en un periodo muy corto de tiempo y así generar un gran valor a los accionistas de la compañía. Por esta razón, el emprendimiento tiene unas características particulares y tiene como un ciclo de vida distinto al que tiene una empresa común y corriente. Una de las cosas más importantes que busca un emprendimiento es tener una participación o un apoyo en el capital para la constitución de la empresa por parte de terceros. No sé qué tan familiarizados estén con estos conceptos, pero los vamos repasando muy rápidamente. Digamos, parte de la idea es que el emprendimiento como tal tiene que ajustarse para que, en primer lugar, unos ángeles inversionistas hagan una inversión inicial, para que después un fondo de capital de riesgo haga una inversión y eventualmente, pues, si todo sale bien, para que inclusive haya una salida a una bolsa de valores, pues, en Colombia o en otra parte del mundo. Los inversionistas, tanto los ángeles inversionistas como los fondos de capital de riesgo que invierten en estos emprendimientos, usualmente son colombianos ya hoy en día muchos, pero también son extranjeros. Y en esa, digamos, ¿por qué es importante tener todo esto en cuenta? Porque el impacto jurídico que tiene esto es importante. Los inversionistas extranjeros, los fondos de capital de riesgo, los ángeles inversionistas, ya tienen unos patrones y unos estándares de cómo se debe constituir una sociedad que pretenda convertirse o actuar como un emprendimiento. Cuando hablamos de que la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificada, perdón, la SAS es el nivel más, es una de las más indicadas, lo decimos porque ya los ángeles inversionistas y los fondos de capital de riesgo están acostumbrados a utilizar este tipo societario. Entonces, si bien puede que haya, por ejemplo, otro tipo societario que sea útil para un emprendimiento, puede generar algún tipo de tensión el hecho de uno escoger otro tipo societario distinto cuando uno va a buscar capital por parte de terceros. El otro punto que es muy importante de tener en cuenta cuando uno está pensando en cómo proyectar su emprendimiento y en cómo vendérselo, entre comillas, a los ángeles inversionistas y a los fondos de capital, es la repartición precisamente de las acciones, o bueno, el primer mensaje que queremos ver a este respecto es que muchas veces el emprendedor tiene la impresión de que no puede ceder una participación importante de su capital de la sociedad o del proyecto en general a un inversionista porque va a perder el control del proyecto. Y eso no es del todo cierto. Hoy en día el régimen jurídico permite hacer muchísimas cosas y se han estandarizado muchísimos procedimientos para que un emprendedor pueda traer otros accionistas a la sociedad, traer otros inversionistas al proyecto sin necesidad de perder el control. Como en los emprendimientos se hace una inversión no solamente en un proyecto en particular, sino en una idea en particular, sino también en una persona en particular. Los inversionistas son muy conscientes de que tienen que apoyar a unas personas en particular.
pues ellos ya tienen los inversionistas, tanto fondos de capital como ángeles, tienen ya muy presente que los emprendedores tienen que mantener muchas veces el control del giro ordinario de los negocios y la sociedad. Es como que la primera recomendación que hacemos siempre es una buena negociación con las personas que van a tener capital. Exige primero una revisión de cuál va a ser el porcentaje de inversión que van a tener, pero una buena negociación también de cómo se va a controlar la sociedad. Como les decía, el hecho inclusive de que un inversionista pueda tener más de la mitad del capital de una sociedad no significa que él sea el que tome todas las decisiones sobre la sociedad. Un emprendedor puede inclusive ceder buena parte del capital, pero mantener el control. Yo siempre pongo varios ejemplos, no sé si están familiarizados con ellos. Nuestro fundador de Microsoft, Bill Gates, a quien seguramente ustedes han escuchado, hoy en día es una persona muy importante en Microsoft, pero hoy en día es una persona que tiene menos del 6% de la participación accionaria de la sociedad. Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, es una persona que tiene menos del 35% de Facebook hoy en día. Sergey Brin y Larry Page, los fundadores de Google, son personas que tienen también individualmente, si mal no recuerdo, tienen por debajo del 20% de la participación o el 25% de la participación accionaria de Google. Todo el resto está en manos de fondos de capital de riesgo y básicamente fondos de capital de riesgo y otro tipo de inversionistas. Pero eso no significa que ellos no tengan el control de la toma de decisiones de qué se hace en la compañía. Existen muchos mecanismos que no creo que valga la pena detenernos aquí con mucho detalle, pero vale la pena que ustedes lo tengan o que sepan que existen muchos mecanismos societarios para que ustedes puedan efectivamente tener control de la sociedad, tomar decisiones como por ejemplo relacionadas con los negocios, con el giro ordinario de los negocios y conservar pues el control de la sociedad pese a que ya tengan un inversionista como parte del proyecto. Antes inclusive de uno pensar en constituir la sociedad o de permitir que un accionista nuevo entre, tenemos o hay una serie de negociaciones internas que se hacen con los potenciales inversionistas y que se plasman en un documento que no sé si están familiarizados con él, que se denomina el memorando de entendimiento o la carta de intención. Es muy común, como les decía, antes de inclusive estatutos de una sociedad que usualmente pueden ser como muy estándares, es muy común pensar en un memorando de entendimiento, un documento más sencillo, previo, en donde se plasmen estos acuerdos sobre cómo se va a manejar la sociedad una vez los inversionistas entren al proyecto. Ese memorando de entendimiento tiene unas características particulares. Ya hay una costumbre sobre qué debe incluir y qué no debe incluir. Nuevamente no creo que valga la pena como detenernos mucho en esa parte en este momento. Vale la pena que ustedes tengan en cuenta que existen nuevamente modelos ya en español sobre esos temas. Hay una asociación que se denomina la Asociación de Fondos de Capital Privado y de Riesgo de América Latina, que ha desarrollado, les podemos inclusive ahora mandar los enlaces a estas organizaciones, que tienen ya unos modelos de documentos que se usan en este tipo de negociaciones. Entonces, cuando ustedes vayan a tener una negociación con algún inversionista, pueden acudir a estos modelos y usarlos como referencia. Ahí les dan buenas ideas de qué se debe negociar, cuáles son los principales términos de la negociación, qué se debe tener en cuenta y qué no se debe tener en cuenta. Quisiera detenerme ahí un momento para saber si existen preguntas o si tienen comentarios sobre lo que hemos dicho hasta ahora. Las personas que deseen hacer preguntas, por favor lo pueden hacer en nuestro chat o por el interno de preguntas. Hasta el momento que por favor pase la primera diapositiva y que pues aquí preguntas concretas aún no tenemos, pero sí es bueno que les demos la oportunidad. Andrés, yo creo que y nos sugieren por interno que si nos pueden compartir el link de los documentos abiertos de los que hablaste ahorita. De acuerdo, se los vamos a enviar.
Eso en cuanto a los temas corporativos. Quería dar la palabra un momento a Marta Reyes, que como les decía, es nuestra asesora tributaria externa, para que les comente un poquito sobre cuáles son los temas tributarios que vale la pena tener en cuenta en esta primera etapa del emprendimiento en el cual uno está desarrollando la idea y está pensando en asociarse y en recibir capital de inversión por parte de otros pues, de fondos de capital. Sí, buenas tardes a todos. Tal y como decía Andrés, hoy en día las SAS son una de las sociedades pues, que más se están utilizando para cualquier tipo de creación de empresa. Y esto, por ejemplo, tiene una ventaja tributaria frente a otro tipo pues, de sociedades y es en relación con la responsabilidad en deudas tributarias. Entonces, lo que dice la ley de creación de las SAS es que los socios no responden tampoco por o sea, solamente la sociedad es la que responde por las deudas tributarias y los socios en dado momento no tendrían la obligación de responder por esas obligaciones tributarias de la sociedad. Eso es bastante nuevo. Y es una consideración bastante importante a tener en cuenta en el momento de escoger el tipo de sociedad para crear la empresa. Ahora bien, con la ley 1429 se creó un beneficio que aún hoy está vigente nada más en relación con el impuesto sobre la renta y es una progresividad cuando uno crea empresas con distintas características. Entonces, básicamente estas características son que tengan menos de 50 empleados y que sus activos no superen los 5.000 salarios mínimos, que son alrededor como de 3.000 millones de pesos. Si uno en principio cumple con esas características y adicionalmente, por ejemplo, el decreto exige que uno no se atrase en impuestos, que uno no se atrase en parafiscales, exige como determinados requisitos a cumplir. En caso de que la empresa logre cumplirlos, va a tener una progresividad en la tarifa del impuesto sobre la renta. ¿Y esto qué quiere decir? Que durante los 2 primeros años va a tener 0% de tarifa, y así sucesivamente va a subir, después sigue el 25% de tarifa, el 50% de tarifa, el 75% de tarifa, hasta que en el 6º año ya tiene tarifa plena del impuesto sobre la renta, que hoy en día está en el 25%. Entonces esa es una muy buena ventaja que personas pueden aprovechar para crear en este momento pues su empresa, ya que la carga tributaria se va reduciendo, el socio tributario, el Estado que es el socio que no hace pero sí recibe, va a recibir un poquito menos y la idea es que efectivamente se cree empresa. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Como les decía, la ley y en este caso el decreto reglamentario exige que se tenga como bastante cuidado para no perder el beneficio y es simplemente ser cumplidores. Básicamente lo que quiere el decreto es que la gente cumpla con el pago de sus impuestos, tanto nacionales como distritales, cumpla con el pago a sus empleados en parafiscales y seguridad social. Si se cambian estatutos, se le informe a la DIAN y sobre todo es importante tener en cuenta que en el primer año, en el año de la constitución de la empresa, se tiene que presentar una carta diciéndole a la DIAN, entre otras cosas que establece específicamente el decreto, que ustedes quieren acogerse al beneficio de progresividad. Entonces eso como en términos generales para efectos de constituir una empresa y que tengan en cuenta que este beneficio aún sigue vigente. Hablamos, ¿quieres que hable más sobre cargas de IVA o ICA? ¿Sí? Bueno, eso en relación con el impuesto sobre la renta, que como lo mencioné hoy en día la tarifa es del 25% para personas jurídicas. A su vez, a partir del 2013 está el impuesto sobre la renta para la equidad CRE. Este es un impuesto muy parecido al impuesto sobre la renta. Sin embargo, tiene una destinación específica y se presenta en una declaración distinta. Hoy en día la tarifa es del 9%. Sobre una base, la base gravable de ese impuesto es muy similar a la de renta. Tiene una presentación anual. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa con el impuesto sobre la renta, en CRE existen unas autorretenciones. Entonces, cada persona
persona jurídica, al recibir su ingreso, tiene que presentar la declaración de autorretención de CRE a una tarifa que se identifica dependiendo de la actividad económica que tenga esa empresa. Entonces hay un decreto reglamentario que establece qué tipo de tarifa es dependiendo de la actividad SIU que se tenga registrada. Estas autorretenciones tienen distintos periodos, es necesario pues que se analice qué tipo de periodos es, si es cuatrimestral o si es bimestral. Bueno, la empresa ahí lo tiene que identificar dependiendo, eso es con un parámetro objetivo relacionado con los ingresos del año inmediatamente anterior. Este impuesto es muy importante tener en cuenta que el CRE no se ve afectado por el beneficio que les acabé de hablar de la ley 1429. Entonces, podrían ustedes tener un beneficio de 0% de tarifa de renta, pero en todo caso se verían obligados a pagar el 9% del impuesto sobre la renta para la equidad CRE. Adicionalmente, pues, en la realización de actividades grabadas con IVA, estas tienen un periodo bimestral, cuatrimestral o anual. En el primer año de inicio de la actividad es bimestral, entonces eso lo tienen que tener muy en cuenta. Y después se identifica del mismo modo que con la autorretención de CRES, el periodo es dependiendo del valor de los ingresos del año inmediatamente anterior. El ICA es otro de los impuestos que tienen que tener muy en cuenta. El ICA es un impuesto municipal y básicamente lo que grava es la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios dentro de una jurisdicción. Cada jurisdicción determina la tarifa del impuesto a que corresponde determinada actividad y también determina el periodo. Normalmente se presentan declaraciones anuales de ICA, pero por ejemplo, como acá en Bogotá se presentan de forma bimestral. Entonces es importante identificar la normatividad de cada municipio en donde ustedes van a prestar el servicio o realizar la comercialización para cumplir con estos lineamientos y pues no quedar en mora con el impuesto de industria y comercio. Bueno, y está bueno. Otro tipo de impuestos, el gravamen en los movimientos financieros, pues que la mayoría sabemos o conocemos. Ya ahí depende también de qué tipo de empresa vayan a efectuar, si tienen o no inmuebles con el impuesto predial, pero básicamente estos son los lineamientos frente a los impuestos que se generarían en una actividad de emprendimiento. No sé si tengan comentarios sobre estos temas tributarios en los que quieran que profundicemos. Hasta el momento tenemos solamente, pues algunas han hecho la descripción de sus empresas y preguntas. Me dicen que cuál es el link de los modelos. Ustedes estaban hablando hace un momento, el link de los modelos. Pregunta. Y ahora hacia el final les mandamos los links para que los tengan presentes. No sé si, Marta, puedas recomendar sitios de internet en los que puedan ellos ver información sobre información tributaria, sobre emprendimiento o que sea fácil para ellos revisar. De pronto, a mí se me ocurre, los Doing Business normalmente tienen información general sobre los impuestos en Colombia. Está en la página del Ministerio de Comercio. Exactamente. En principio lo que se me ocurre en relación con temas tributarios, porque ellos son son unos resúmenes bastante buenos los que hacen en el Doing Business. Hola Andrés, buenas tardes. Soy Luis Rojas de Cluster Creative. Tenemos una pregunta sobre exportaciones en la parte impositiva. En una conferencia que tuvimos el jueves, decían que había como un régimen especial para la venta y compra de servicios y también para la venta y compra de servicios por servidores.
No sé si de pronto tienen alguna guía o información sobre eso. Estamos hablando de temas de importación de servidores a Colombia. Perdóname, no se alcanzó a oír también. Hola, estamos hablando de dos temas. Exportación de servicios software, por ejemplo, si desde México nos piden un desarrollo de una empresa de acá o vender unas licencias, o también, por ejemplo, vender de pronto el servicio de mantenimiento, nosotros proveyendo el hosting en Azure o cosas así. Claro que sí. La figura de exportación de servicios es una figura relacionada con el impuesto sobre las ventas. Entonces, el gran beneficio de la exportación de servicios es que la tarifa de IVA es 0% y la definición de exportación de servicios es un servicio prestado en el territorio colombiano que va a ser consumido enteramente en el exterior. Antes se exigía que este tipo de contratos fueran registrados. Hoy en día no se exige un registro previo de estos contratos, sino básicamente que se cumplan con unos requisitos establecidos en el decreto que ya les comento el número. Este decreto son requisitos en realidad muy fáciles. Lo que tienen es que identificar, por ejemplo, tienen que tener un contrato, el contrato tiene que ser escrito, el contrato tiene que tener la identificación de las partes, el objeto, tiene que identificar, aunque el decreto no lo establece, que el contrato específicamente diga el lugar en el cual se van a consumir esos servicios, nosotros aconsejamos que efectivamente así lo hagan. Lo mismo debe haber una declaración juramentada del representante legal de la compañía colombiana en donde establezca que le informó al extranjero que ese servicio iba a ser consumido exclusivamente en el exterior. Sin embargo, para temas de software es importante tener en cuenta que el decreto establece que, por ejemplo, va a realizarse un desarrollo de software acá en Colombia y el decreto es supremamente amplio en que se entiende por desarrollo de software. Y efectivamente se vende ese desarrollo al exterior. Normalmente en el resto de servicios no se podría seguir comercializando como ese producto desarrollado. Con software sí se permite después que ese beneficio vaya a ser indirectamente también utilizado acá en Colombia. Entonces, esta es una muy buena figura cuando se trata de servicios con el exterior y ahí es que asegurarse que se cumpla con los requisitos del decreto. Permítanme un segundo, acá busco el decreto y de una vez así ustedes lo pueden buscar. Es el decreto 2223 del año 2013. Entonces, y los requisitos están en el artículo número 2. De qué es lo que debe contener, qué es lo que debe, cuáles son los soportes que se deben tener para que proceda este beneficio en IVA. Entonces sí, efectivamente este es un muy buen beneficio para aquellos que están desarrollando software. No sé si de pronto tienen una pregunta adicional sobre este tema, si quieren que ahondemos en relación con esto. Bien, nos están preguntando que si tributariamente hay diferencias entre empresas públicas y privadas y pues, básicamente eso, que si se aplica o no aplica, si hay alguna diferencia. Pero es que contratar con una empresa pública o contratar con una empresa privada, supongo. Creo que se refiere a eso. Sí, es a eso. No, en principio, si la actividad, por ejemplo, es grabada con IVA, va a ser grabada con IVA, sea que se preste
a una entidad pública o una entidad privada. Las diferencias podrían ser en que, por ejemplo, se está contratando con un gran contribuyente. Entonces, ese gran contribuyente, al efectuar el pago a la empresa, al emprendedor, va a ser no solamente retención en la fuente a título de renta, sino también a título de IVA. Pero en términos generales no hay en principio no hay ninguna diferenciación en relación con contratar a un particular o a una empresa pública. Hay otra pregunta, con relación a la parte tributaria. Si nos constituimos en septiembre del año pasado, ¿todavía nos podemos acoger al beneficio de la ley 1429? Si se constituyeron el año pasado, como les comentaba, existe el decreto que reglamenta el beneficio de la progresividad, es el decreto 4910. Entonces, este decreto establece como uno de los requisitos para acceder al beneficio que en el primer año de constitución, antes del 31 de diciembre, se pase una carta a la DIAN, en donde les diga, entre otras cosas, señores DIAN, yo quiero hacerme beneficiario de la ley 1429. En principio, uno lo que podría decir es, si ellos se crearon el año pasado y no pasaron esa carta a la DIAN, se perdió el beneficio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este artículo que establece ese requisito fue demandado. Entonces estamos a la espera de a ver qué dicen. Pero está vigente. Pero hoy en día está vigente y hoy en día con ese artículo, la persona que pregunta con la Constitución de la empresa en septiembre, en principio lo perdió. Pero pues es importante tener en cuenta que existe esa demanda que podría o no declarar la nulidad del artículo del decreto. Otra pregunta, que si hay alguna forma de obtener una lista, un checklist sobre todo lo que se debe cumplir o tener en cuenta para legalizar un emprendimiento. Perdóname, ¿se fue la señal? Sí, nos preguntan que si hay algún tipo de lista o checklist a seguir para todo lo que tiene se debe cumplir o tener para legalizar un emprendimiento. Bueno, la verdad, checklist como tal no tenemos y la verdad no conozco uno como completo para poder decir que hay uno específico en donde ustedes puedan tener toda la guía de qué es lo que se necesita y qué es lo que no se necesita para legalizar un emprendimiento. Yo creo que habría que acudir a varias fuentes, como les decía. Tal vez la primera fuente que nosotros siempre recomendamos pues son las cámaras de comercio, que tienen mucha información básica sobre cómo constituir la sociedad, qué se debe tener, cuáles son los pasos a seguir. Hoy en día mucha de esa información está publicada en la Cámara de Comercio correspondiente al lugar, o inclusive Confecámaras, que es la agrupación que agrupa a las cámaras de comercio, también tiene información en su sitio de internet. Ahí las cámaras tienen sitios particulares para empresarios que les pueden servir. Ya lo otro sí sería revisar particularmente pues cada tema, como los temas tributarios, los temas de propiedad intelectual, etcétera, para uno ir generando su propio checklist. Bueno, la otra recomendación que les podemos dar algunos datos sobre eso también es es acudir a las incubadoras, a las aceleradoras, a las entidades pues que ustedes conozcan, que se encarguen de acompañar a los emprendimientos en sus desarrollos. Ellos probablemente también tienen ese tipo de formularios de checklist que les pueden servir. Y hoy en día finalmente, aunque no se aplicara necesariamente a Colombia, hoy en día existen muchos sitios de internet que tienen ese tipo de checklists y de consejos para emprendedores. Yo creo que con una buena búsqueda en un motor de búsqueda uno encuentra muchos de esos checklists que, como les digo, son particulares y seguramente algunos no son colombianos, pero
que les pueden dar una guía sobre qué hacer y qué no hacer. Ya después uno puede complementar esos checklists con las normas colombianas con base en las consultas que uno haga en cámaras de comercio, en incubadoras y en aceleradoras. Pero les podemos enviar algunos datos también una vez finalizada la charla. Andrés, otra de las preguntas es si los ingresos generados en Windows Store o en plataformas de publicidad como AdMob por concepto de aplicaciones o juegos pueden ser considerados exportación. Es una buena pregunta. De pronto voy a hacer un comentario y Marta me complementa. Yo pensaría, o sea, el requisito para que sea exportación es que no sea utilizado en Colombia. Es básicamente eso, es un servicio prestado en Colombia, pero consumido exclusivamente en el exterior. Entonces, por ejemplo, yo desarrollo un software que el decreto es bastante amplio y me dice que se entiende por desarrollo de software la concepción, desarrollo, recolección de requerimientos, análisis, diseño, implantación, implementación, mantenimiento. Es supremamente amplio en relación con la concepción del concepto de qué es desarrollo de software. Y la idea es que se desarrolle acá en Colombia y que alguien del exterior lo vaya a utilizar o consumir. Y que nadie en Colombia lo use. Y el decreto, eso es lo que normalmente pasa con el resto de exportación de servicios, pero en relación con servicios, con desarrollos de software, lo que me dice es que después, si en el exterior llegan y lo difunden acá en Colombia ese desarrollo, igual la primera relación va a estar cobijada con el beneficio de IVA. O sea que la respuesta corta sería si en la tienda, como entiendo que en nuestro caso, y no sé si en otras tiendas también, pero entiendo que en nuestro caso se puede seleccionar el país en el cual uno estaba haciendo la venta, eso eventualmente podría calificarse como exportación si se cumple efectivamente con ese requisito. Es decir, si yo no lo promociono globalmente, incluyendo Colombia, pues si lo promociono globalmente, incluyendo Colombia, pues probablemente no calificaría como exportación. Si mi mercado primario es Colombia, pues definitivamente no calificaría como exportación. Pero si restringo la distribución a países distintos de Colombia, eventualmente sí podría tener esa calificación de exportación. Hay otra pregunta relacionada con exportación y dice, cuando se exportan servicios, pero como persona natural, ¿hay algún tipo de beneficios o impuestos que se deben pagar? Entonces, ahí es importante tener en cuenta algo. Normalmente las personas naturales no somos recaudadoras, no somos responsables de IVA. Entonces, por ejemplo, cuando yo, Marta Reyes, a nombre propio, voy y presto un servicio, no genero IVA, no causo IVA porque pertenezco al régimen simplificado de IVA. Entonces, si yo, Marta Reyes, que pertenezco al régimen simplificado de IVA, presto un servicio que normalmente es grabado, como pertenezco al régimen simplificado, al valor de mi cuenta de cobro no le voy a incluir el 16% de IVA. Entonces, si partimos de la base que es una persona natural la que está prestando la exportación de servicios, pues en realidad ahí no se generaría IVA. Y si se genera IVA, pues en todo caso es del 0%, ahí no existe un beneficio real, ¿cierto? Si, por ejemplo, es una persona natural y está en el régimen común de IVA, entonces Marta Reyes, persona natural, pasé los requisitos, son unos requisitos establecidos como en el 400 y punta del Estatuto Tributario para ser considerado como del régimen común. Si yo, Marta Reyes, pertenezco al régimen común de IVA, presto un servicio, tengo que cobrar el 16% y tengo que facturar. Si realizo una exportación de servicios, siempre y cuando cumpla con los requisitos del decreto 2223, pues estaría con la exención de IVA del 0% que establece el 481 del Estatuto Tributario. Yo ahí quisiera hacer un comentario para complementar. Nosotros, yo entiendo que muchos desarrolladores cuando estén arrancando, pues empiecen como persona natural a prestar sus servicios. Sin embargo, por razones tributarias que mencionó hace un rato Marta
y por razones de responsabilidad frente a sus clientes, yo personalmente creo que siempre es importante constituir una sociedad lo más pronto posible, o sea, no esperar a que la empresa haya crecido para después armar la sociedad, sino hacerlo desde el comienzo. ¿Esto por qué? Porque, como les digo, además de la responsabilidad tributaria que mencionaba Marta, desde el punto de vista de responsabilidad, cuando uno crea una sociedad, uno está limitando la responsabilidad, uno está separando sus patrimonios, separando su patrimonio en dos, y solo la parte que uno incluye dentro o que incorpora dentro de la sociedad es la que termina respondiéndole a los clientes. Si uno no hace esa separación, uno está respondiendo con todo su patrimonio frente a sus clientes. Es decir, que si hay algún problema y uno lo quiera con el software, funcionó mal, o algún reclamo por parte del cliente, todo el patrimonio de uno, mi casa, mi carro, mis ahorros, todo entra a responder frente a los clientes. Mientras que si tengo una sociedad y yo he aportado un capital a esa sociedad, solamente es ese aporte de capital el que entra a responder a los clientes. Si el aporte de capital se acabó, los clientes ya no pueden ejecutarme o no pueden ir contra mis bienes personales. En esa medida es que, si bien entendemos pues que hay tenemos que crear una sociedad, genera unas complicaciones, unas cargas tributarias, unas cargas, digamos, administrativas un poco dispendiosas, sí genera unos beneficios desde el punto de vista de responsabilidad que son muy importantes. Entonces, los abogados usualmente siempre solemos hacer esa primera recomendación, es como tratar de constituir la sociedad lo más pronto posible y no seguir trabajando siempre como persona natural. Otra pregunta es, ¿cuáles son las modalidades de contratación más recomendadas para la venta de productos o servicios, si son SaaS, licencias o hay otro tipo de modalidad, en el caso de los emprendimientos jóvenes? Sobre formas de contratación, bueno, ahí de pronto para entrar un poco en los temas de propiedad intelectual que vale la pena tener en cuenta, el primer punto que queríamos señalar en materia de propiedad intelectual es que es muy importante tener en cuenta que existen muchas maneras de proteger las creaciones que uno está haciendo al desarrollar un emprendimiento. Imagino que la mayoría de los que están en la línea pues son emprendedores tecnológicos, gente que se dedica al desarrollo de software, al desarrollo de tecnologías de la información y a la generación de empresas y modelos de negocio alrededor de tecnologías. La visión tradicional y con toda razón, digamos, es que el software se protege esencialmente por derechos de autor. Y la razón de eso es que en Colombia y en distintas, para la mayor cantidad de países del mundo, el software se protege usualmente por derechos de autor, por el régimen de propiedad intelectual. Sin embargo, el primer mensaje que queríamos decirles es que no solamente se puede proteger el software y en general los desarrollos tecnológicos por derechos de autor, sino que existen otras maneras distintas de hacerlo, otras formas adicionales de hacerlo. Tal vez la primera que quiero señalar aquí para efectos de ejemplificar lo que estoy diciendo es el tema de secretos empresariales. Nuestro régimen colombiano trae una regulación de lo que es un secreto empresarial, que esencialmente lo define como una información que es secreta, que tiene un valor comercial por el hecho de ser secreta y respecto de la cual se han tomado medidas para garantizar su secreto. Entonces, aun cuando yo tengo un software que puede ser protegido por derechos de autor, si ese software que es información es secreto y si, por ejemplo, y tiene un valor comercial por ese hecho de ser secreto, pues eso también puede ser protegido por secreto empresarial. Así es como usualmente se protege o tradicionalmente se protegió desde hace muchos años el código fuente del software, ¿no? No necesariamente o no solamente por derechos de autor, sino también como un secreto empresarial. Eso también aplica no solamente para el software, sino para otro tipo de información que es muy importante para los emprendedores. La principal de ellas es la idea, ¿no? Todos los emprendedores arrancan con una idea. Las ideas como tal, la idea de, por ejemplo, voy a hacer una app para el sector salud, para, no sé, historias clínicas o para algo similar, esa idea como tal en sí misma no es objeto de protección. Yo no puedo evitar que alguien más coja mi idea y la use para desarrollar su propio emprendimiento. La manera como yo la protejo es a través de secretos empresariales, es decir, a través de haciendo secretos esa información, tomando medidas para garantizar su secreto y proyectando pues una explotación comercial de esa idea a lo largo del tiempo. Si yo cumplo con esos requisitos,
esa idea puede ser objeto de protección si alguien me la roba, si alguien se apropia de ella, sin yo querer o sin yo haber autorizado su uso. Entonces, la primera gran recomendación para los emprendedores en materia de información es protejan mucho la información que están tomando. Si ustedes, por ejemplo, van a entregar la información a unos potenciales socios, no están, o sea, uno puede exigir un acuerdo de confidencialidad para entregar la información, para negociar con otro socio que va a incorporar antes de que entre. Uno puede negociar un acuerdo de confidencialidad. Una vez hemos decidido iniciar un emprendimiento, también podemos tener un acuerdo de confidencialidad, un documento muy sencillo de 1 a 2 páginas en donde nos comprometemos a mantener la información en confidencia y tomar medidas para garantizar que ningún tercero va a tener acceso a ella. Cuando haya un tercero interesado en acceder a esa información, podemos nuevamente hacerle firmar ese acuerdo de confidencialidad, podemos imponer algunas sanciones para efectos o para cuando la información se haga pública sin nuestra autorización. En fin, hay muchas medidas que uno puede tomar para proteger la información en esa etapa inicial del emprendimiento, que es muy importante. Ya cuando uno ha desarrollado un software en particular, o ya tiene pues código fuente ya armado, ya tiene un software que así no sea operacional, pues ya existe, ya tiene código fuente, ya entra la protección como por derechos de autor. Para los que no lo conocen, simplemente definamos los derechos de autor como aquellos derechos que la ley otorga a los creadores de obras artísticas, literarias o de programas de computador, básicamente. Bueno, ¿Qué derechos tiene ¿sí? Tranquilo, continúa y tenemos 3 preguntas más, ¿vale? Bueno, si quieres, cierro esa parte de derechos de autor y pasamos a las preguntas. En materia de derechos de autor, simplemente para recordarlo, todo creador, en este caso todo desarrollador de un software, tiene los derechos patrimoniales y morales sobre esa obra que está creando. ¿Qué significa eso? Tiene el derecho de reproducción, es decir, nadie puede reproducir la obra sin mi autorización. Tiene el derecho de distribución de ejemplares, es decir, nadie puede distribuir copias de mi software sin mi autorización. Tiene el derecho de transformación, nadie puede hacer una versión derivada de mi software, nadie puede cambiarlo sin mi autorización. Tiene el derecho, bueno, ya otros derechos que de pronto no aplican a software, como traducción, como comunicación pública, es decir, colgarlo en sitios en donde personas pueden acceder a él simultáneamente. Todos esos derechos están en cabeza del titular, es decir, en cabeza en primera medida de su creador. Cuando uno comercializa el software, uno lo puede comercializar de 2 grandes maneras, que es muy importante tener esa distinción presente. Yo puedo, como desarrollador de software, o ceder los derechos de autor, en cuyo caso hablamos de que hay una cesión de derechos, o licenciar el derecho, es decir, dar una autorización para su uso, pero sin ceder los derechos que yo tengo. Cuando nosotros compramos una licencia, por ejemplo, de Office, de Windows, nosotros estamos comprando licencias, estamos comprando autorizaciones de uso. Yo, como usuario de Windows y de Office, no tengo ni el derecho de transformar el software, ni hacer copias más allá de lo que me autorizan, ni en general hacer nada distinto que usar el software. Ese es el concepto básico de licenciamiento. La cesión, como les digo, es cuando yo ya quiero desprenderme de los derechos que yo tengo sobre el software, es decir, dejar de tenerlos, dejar de tener el derecho de reproducción. El ejemplo claro es cuando, digamos, en otro contexto puede ser en música, cuando un compositor crea una canción, desarrolla una canción y se la quiere vender a una disquera, la disquera usualmente le pide la cesión de los derechos, es decir, no le pide quiero una autorización para usarlo, para explotar la obra, sino que dice quiero tener todos los derechos y que usted, compositor, deje de usar los derechos. Ese mismo concepto aplica a software. Por eso es que lo recalco, porque es tan importante. Yo puedo o ceder los derechos o licenciarlos. Obviamente las cesiones no perjudican, digamos, sino que son más gravosas. Digamos, el desarrollador pierde efectivamente sus derechos y en esa medida pues son mucho más delicadas que las meras licencias. Bueno, tenemos otra pregunta sobre cuáles son los elementos fundamentales en un contrato de software. No sé si ya los tocaste, o mejor, tips para que los emprendedores conozcan de contratación en software. Sí.
Ahí hay varios temas a tener en cuenta. Sobre eso podemos ahondar y no hay mucha bibliografía desafortunadamente en Colombia, pero sí hay varias cosas sí hay varias recomendaciones que podemos hacer. La primera es, hay una norma en Colombia que es la obra que se suele denominar de obra por encargo, que significa básicamente que si a un desarrollador lo contratan para desarrollar un software y ese desarrollo y esa contratación se deja por escrito, los derechos de propiedad intelectual sobre ese software pasan a ser del contratante, no del contratista, es decir, dejan de ser del desarrollador y pasan a ser del cliente. En esa medida, la primera recomendación, siguiendo con lo que ya hemos hablado, es dejar muy claro qué es lo que se está haciendo en el contrato, si se están cediendo los derechos del software o si por el contrario simplemente se van a licenciar. Si no se dice nada y yo contrato a un desarrollador, como les digo, el cliente se queda con los derechos. Por eso es que si estamos entre desarrolladores aquí en esta conferencia, es muy importante que los desarrolladores tengan presente esto y siempre aclaren que los derechos no se van a ceder, o si por ejemplo yo quiero, o digamos, podemos inclusive compartir los derechos. Es decir, que yo, desarrollador, le doy los derechos de explotación, de transformación, de distribución de ejemplares al cliente, pero yo también me quedo con esos derechos. Nos quedamos los dos con los derechos y podemos cada uno administrarlos autónomamente e independientemente. Entonces yo podría, por ejemplo, si desarrollo una app, decirle para una empresa cualquiera, para un cliente, digamos, para un hospital, yo podría, dentro del contrato, decirle al hospital, oiga, yo desarrollé esta aplicación, la voy a, digamos, las particularidades van a ser suyas solo del hospital, pero yo me reservo el derecho, yo me reservo los derechos sobre la aplicación y en esa medida yo voy a poder venderle una aplicación similar, general, no con las particularidades del hospital, es decir, sin la marca, sin las cosas específicas del hospital, pero sí vender la misma aplicación a otro hospital y así explotar económicamente o más fácilmente mi obra. Esa es como la primera gran recomendación. La otra recomendación que es muy importante es que los ingenieros, ustedes me corrigen, yo creo que en su gran mayoría trabajan en grupos. Cuando uno trabaja en grupos también es muy importante delimitar hasta dónde llegan los derechos de cada uno. Yo puedo delimitarlos por porcentajes, por derechos de explotación, podemos todos, como en el caso que les comentaba anteriormente, todos quedarnos con todos los derechos y cada uno explotarlos autónomamente, pero es muy importante que todos los ingenieros que participan en el proyecto tengan claro cómo se van a explotar esos derechos y quién es propietario de cada uno de los derechos, porque si no se dice nada, se generan dos problemas. Uno, que no se sabe en qué porcentaje cada uno es propietario del software o si todos tienen que actuar de común acuerdo para tomar una decisión respecto del software. Y lo otro es que la prueba de quién fue el que más trabajó en el software, quién fue el que más lo desarrolló y por lo tanto tiene una participación mayor, es muy complicada cuando hay un litigio y en esa medida se vuelve un problema. Es muy importante dejar entonces súper claro esa participación de los ingenieros, quién participó, quién no y en qué porcentaje. ¿Hasta ahí sería esa parte, Andrés? No, sí, había otra pregunta. ¿Tú me dijiste que había varias preguntas? Otra y... Sí. ¿Qué pasa si recibo ingresos por PayPal o por una cuenta bancaria por concepto de exportación de un servicio, pero no es una empresa constituida, sino una persona natural? Esa era en relación a la de si se vendían servicios como persona natural. No, pero ahí en realidad partamos de la base de que cumplimos con todos los requisitos del decreto, ¿cierto? Si cumplimos con todos los requisitos del decreto, el IVA a cobrarle al cliente, es decir, al que me está pagando, es 0%, ¿cierto? Entonces, en relación con IVA, nada me va a pasar. Yo no voy a tener ni que coger una partecita de lo que me paguen y írselo a consignar en la DIAN, ni incluir esa partecita en una declaración de IVA. Ahí no va a pasar nada. En relación con retención en la fuente, en la medida que es un extranjero que paga, el que paga es extranjero, no es agente de retención. Entonces, en relación con retención en la fuente a título de renta, muy seguramente no me van a retener, o si me retienen es de conformidad con la legislación del país en donde está el extranjero que me está pagando. En ese caso, si existe una retención en la fuente, porque en el país del contratante exigen que realicen esa retención, acá en Colombia
existe el artículo 254 del Estatuto Tributario que me habla a mí de los créditos fiscales, y los créditos fiscales son básicamente impuestos pagados en el exterior por una renta que va a ser grabada acá en Colombia. El estatuto en ese artículo establece que es una renta de fuente extranjera. Entonces, acá ese tema sí hay que verlo, porque en principio, como el servicio fue desarrollado acá en Colombia, sería un servicio de fuente nacional, y entonces esa retención pagada en el extranjero no la podría yo tomar como crédito fiscal. Ese tema es complejo, habría que analizarlo. Además, depende si se está con, por ejemplo, una persona, mi contratista es una persona que está domiciliada en España. Ahí hay un convenio para evitar la doble tributación. Entonces, dependiendo de la redacción del convenio, muchas veces uno puede considerar que la naturaleza del ingreso cambia. Esto es un poquito más complejo, no quiero enredarlos, pero básicamente en relación con IVA no va a pasar nada, ¿cierto? En relación con renta, en principio acá en Colombia pues eso no va a tener una retención efectuada acá, porque el que me paga es un extranjero. Si bajo la legislación del extranjero me tiene que hacer una retención en la fuente, podría o no existir un crédito fiscal dependiendo de si se puede o no aplicar el 254 del Estatuto Tributario y de si se aplica o no un convenio para evitar la doble tributación suscrito con Colombia y el otro país. Eso es un poquito compleja esa pregunta. Vale, hasta ahí son todas las preguntas que hasta el momento hemos recibido. Ok. Yo quisiera complementar un par de temas de propiedad intelectual que creo que vale la pena resaltar. El primero es que estaba un poquito implícito en lo que dije, pero quisiera mencionarlo expresamente, es que muchas veces los contratos de desarrollo de software o las apps que se desarrollan se hacen sin un contrato escrito. La recomendación es siempre no hacer esto, mejor dicho, es dejarlo siempre por escrito, hacer un contrato, así sea sencillo, así sean 2 páginas, pero dejar un contrato en donde se pacten los puntos básicos del desarrollo del software. Es decir, como les digo, la principal, quién se va a quedar con los derechos de propiedad intelectual y cómo se van a manejar, y los otros aspectos básicos del negocio, como son el precio y el formato de entrega. Adicionalmente, sí, y es importante tener en cuenta que si estamos ante una exportación de servicios, tienen que cumplir con los requisitos establecidos en el decreto 2223 para que no se pierda el beneficio de IVA. Ok. En materia de protección de propiedad intelectual, no quería como detenernos demasiado en los artículos, pero sí quería que tuvieran como referencia, para los que no lo conozcan, las normas que rigen la protección del software en Colombia. La principal norma en Colombia es la decisión 351 de 1993. Se dice que es una decisión porque es una norma de la Comunidad Andina. Como ustedes saben, nosotros desde hace ya bastantes años, tal vez más de 30, pertenecemos a la Comunidad Andina de Naciones, que hoy en día pues está bastante disminuida, digámoslo así, pero cuyas normas todavía no rigen en muchos aspectos. Uno de ellos es el de propiedad intelectual. Entonces, en materia de derechos de autor y específicamente de software, la principal norma es esta que les digo, la decisión 351 de 1993. En materia de propiedad industrial, que es lo que cobija patentes de invención, marcas, secretos empresariales y otros temas como esquemas de circuito integrado, están regidos por la decisión 486 de 2000, que también es muy importante de tener en cuenta. Ahí pueden revisar cuáles son los derechos que se tienen. En materia de software en particular, como les digo, no hay mucha más regulación, pero sí es importante que tengan en cuenta unos temas. En el software no solamente se protege el código fuente, que es como lo más obvio y lo más natural pues que hace el ingeniero, sino que se protegen también otro tipo de elementos del software. Hay muchos antecedentes en otros países que hoy en día se han aplicado en Colombia sobre qué se puede proteger y qué no se puede proteger del software. El caso de Lotus versus Borland, ustedes seguramente recuerdan a Lotus con su programa estrella, que era el 123,
y Borland, que también tenía pues una hoja de Excel, una hoja de cálculo para empresarios. En este caso se desarrolló o se estableció la posibilidad, o mejor dicho, si estaba sujeto a protección, la estructura de comandos y menús que tenía un software respecto de otro. Es decir, podría una empresa copiar la estructura de menús y de comandos que tenía otra empresa. El caso se dio porque Borland sacó un producto al mercado que copiaba básicamente la estructura de menús y de comandos que usaba el software más famoso en ese momento en materia contable, que era pues 123. La razón de la copia no era otra que para facilitar que los empresarios, que los clientes de esa nueva aplicación de Borland, pues se sintieran más a gusto y fuera más fácil la migración de un software a otro. Ese caso se resolvió, y es uno de los antecedentes más importantes en este tema, diciendo pues que los menús como tal no son una forma de operación y no están sujetos a protección de propiedad intelectual, y en esa medida pues podía haber lugar a protección. No había lugar a protección, es decir, podía copiarse la estructura de menús y de comandos que tenía un programa. Yo no conozco antecedentes en Colombia que resuelvan específicamente ese tema, y por eso es que citamos este ejemplo de este caso en Estados Unidos. En materia de protección, el otro punto, el otro caso que quería mencionarles muy rápidamente es el de Computer Associates versus Altai, que es un caso también de Estados Unidos que es muy famoso y que ha sido citado en arbitramentos aquí en Colombia, por eso me gusta mencionarlo bastante, que dice hasta dónde llega la protección del software. Como les digo, la protección más obvia que se da es al código fuente. Digamos que la forma más burda, por decirlo así, de hacer un plagio de un software, pues es copiando código fuente, literalmente, y poniéndolo en otro software. Pero eso cada vez es menos frecuente, y cada vez lo que se hace es no copiar el código fuente como tal, sino la estructura, la arquitectura del código, la estructura de comandos, la arquitectura propia y la estructura de dicho código fuente. Y ahí surgen muchas dudas de si esa estructura es objeto de protección o no. Lo que nos da este caso es un antecedente muy importante que nos dice que sí es objeto de protección, es decir, no solamente si hay una copia burda del código fuente hay lugar a protección, sino también si se copian otro tipo de elementos como la arquitectura y la base abstracta con la que se desarrolla el software, también puede ser objeto de protección, y en esa medida una copia de esa base también puede ser objeto de una demanda judicial. Y el otro punto que es muy importante es el de la estructura o la interfaz gráfica, ¿no? La interfaz gráfica también es objeto de protección, no solamente por derechos de autor, sino que también puede serlo por marcas, por diseños industriales. Aquí les traía como ejemplo, pues un ejemplo de la casa, que es el de Apple contra Microsoft. Hace muchos años pues había una gran discusión sobre qué se podía hacer y qué no se podía hacer en cuanto a copia de interfaz gráfica. En este caso queda claro que hay algunos elementos que pueden ser copiados cuando son muy sencillos y no hay otra manera de expresarlos. Pero hoy en día está claro que la interfaz gráfica también es objeto de protección por normas de propiedad intelectual. Es decir, yo no puedo simplemente duplicar la interfaz gráfica de un software o copiarme de otro, sino tengo que hacer algo distinto, algo que sea original, para evitar una reclamación por parte de un tercero. Creo que hay una pregunta, ¿cierto? Bueno, la última pregunta es un poquito relacionada con propiedad intelectual. Dice, si se trata de socializar una idea, es cuando que se está implementando en un producto de software a un cliente potencial y que puede ser beneficiario en el futuro, el cliente tiene la capacidad intelectual y tecnológica de llevarla a cabo por sí solo, pero está fundamental, o sea, como todavía apenas es una idea, entonces la pregunta concreta ¿es posible aplicar un acuerdo de confidencialidad teniendo en cuenta que la idea aún está en desarrollo o qué se puede hacer en el caso de que la idea esté en desarrollo? Sí. Ese punto es muy importante porque tiene que ver con lo que discutimos atrás, y es que hasta dónde se puede proteger. ¿Qué es lo que dice las normas? En derechos de autor en software, las ideas en sí mismos no son objeto de protección.
Es decir, si yo no puedo proteger por derechos de autor o la idea de un software que permita hacer una determinada función en relación con, por ejemplo, un sistema contable o algo por el estilo. Esa sola idea en sí misma no es objeto de protección. Lo que se protege es la forma como se expresa esa idea en un software en particular. Entonces, por eso les decía que el software se puede proteger de distintas maneras y no solo por derechos de autor. La protección por derechos de autor del software arranca cuando ya hay una idea tangible, una idea expresada de cómo va a funcionar el software. Sobre esto no hay muchos antecedentes en Colombia, no conozco de hecho antecedentes en Colombia, pero en otros países se ha reconocido que muchas veces cuando se hacen los diagramas de flujo, la arquitectura, así se hagan en papel y lápiz, ese tipo de arquitectura, ese tipo de desarrollos sí puede ser objeto de protección por derechos de autor. Sin embargo, tienen que tener un nivel de desarrollo y un nivel de originalidad alto para efectos de obtener esa protección. Si no, como les digo, no se protege por derechos de autor. Por eso es que hacía énfasis en los temas de secretos empresariales. Cuando no hay todavía una idea tan desarrollada, no hay una idea tan expresa o expresada, tangible del software, la forma de protegerlo definitivamente es por acuerdos de confidencialidad, como se mencionaba en la pregunta. Cuando yo voy a presentarle una idea a un cliente, yo sí puedo pedirle al cliente que firme un acuerdo de confidencialidad. De hecho, es relativamente frecuente entre empresas grandes la firma de acuerdos de confidencialidad. Les pongo un ejemplo. Nosotros, cuando vamos a participar en licitaciones públicas o privadas de grandes empresas, de bancos, por ejemplo, de empresas de telecomunicaciones, tipo Movistar, UNE, todas estas empresas, pues ellos nos piden muchas veces firmar acuerdos de confidencialidad sobre la información a la que vamos a tener acceso. Cuando nosotros les vamos a hacer una presentación de un producto que es importante para nosotros y que consideramos que para ellos es importante, y les vamos a revelar algunas ideas de negocio que tenemos sobre cómo pueden ellos explotar ese software, muchas veces les pedimos también la firma de un acuerdo de confidencialidad. Entonces, en esa medida es muy frecuente firmar esos acuerdos. Cuando las empresas no son tan grandes, eso es importante también tenerlo en cuenta, muchas veces no están acostumbradas a firmar los acuerdos de confidencialidad y a veces esos acuerdos pueden chocar un poco o pueden generar una mala reacción por parte del cliente. Entonces hay que manejarlo con mucho tacto, pero la respuesta corta es, en todos estos casos, inclusive con empresas medianas y pequeñas, vale la pena firmar ese acuerdo de confidencialidad, como les digo, muy sencillo, de 2 o 3 páginas, simplemente diciendo que la información que se va a entregar no se puede usar para un fin distinto que el análisis de la oferta que se va a hacer o el análisis del negocio pues, que está en negociación. Y ya con eso pues uno tiene un primer gran nivel de protección respecto de que esas personas que van a tener acceso a esa información pues no se la lleven y no la usen para sus fines personales. Esta pregunta está bastante precisa. Indica que cuál es el procedimiento para que el aplicativo que estoy protegiendo ante derechos de autor incluya todos los aspectos, código, interfaz y comandos, y que el registro del ministerio, y ahí no entiendo un poquito, voy a pedir que me explique un poco más. La pregunta es que que el registro del ministerio no identifica estos aspectos. Repito la pregunta. Yo creo que entendí la pregunta. Sí, ya, yo creo que la entendí, sí. Ajá, sí, que ahí está en el chat de todos modos, para que la puedan consultar, de pronto si la pueden aclarar, la tenemos en el chat. ¿Cuál es el Sí, hay un tema que no he mencionado que es muy importante. Hay una diferencia importante, hay una diferencia entre derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como son patentes de invención, marcas y diseños industriales. Los derechos de autor, que como les digo son la herramienta principal de protección del software, se generan y son objeto de protección independientemente de cualquier registro que uno tenga que hacer ante una autoridad. Es decir, si yo soy el creador de un software, yo tengo ya mis derechos de autor por el solo hecho de haberlo creado sin necesidad de registrarlo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es un órgano que depende del Ministerio del Interior. Si ustedes buscan ahí en un buscador, Dirección Nacional de Derechos de Autor Colombia, ahí encuentran que ahí les sale el link de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. De hecho aquí les voy a poner, creo que es de la dirección. Ese
ese registro, digamos, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor hay un registro que se puede hacer de las obras que uno tiene, que uno ha creado. Es un registro muy sencillo, se puede hacer por internet, es gratuito, y básicamente lo que hay que hacer es llenar un formulario. En ese formulario, que creo que es la pregunta que están haciendo también, no se pide el detalle de si el interfaz está protegido también por otras marcas o por otro tipo de cosas. Simplemente se pide la protección del software como tal. Ese registro no es necesario para uno obtener protección, pero es importante porque genera una presunción a favor de quién es el creador del software, quién es el titular de los derechos de autor de ese software. Entonces, si algún día hay un problema judicial y alguien está diciendo que él es creador de mi software, yo he hecho ese registro, yo lo que tengo es una presunción a mi favor. Es decir, esa persona que está diciendo que él es el verdadero creador del software tiene que probarle a un juez que efectivamente él es el dueño y no yo. Si él no logra hacer esa prueba, yo quedo como dueño del software sin ningún problema. Por eso es que muchas veces se recomienda hacer ese registro. Es lo primero que uno puede hacer. Ahora, como decía la pregunta, eso no resuelve el tema de la interfaz gráfica, por ejemplo, y de otro tipo de elementos que sean objeto de protección por otro tipo de normas, como por ejemplo marcas, diseños industriales, etcétera, etcétera. Para marcas y todo lo que es propiedad industrial, el registro es constitutivo del derecho. Es decir, yo debo hacer el registro para efectos de tener el derecho. Si yo me invento un logo para mi compañía o para mi software y no lo registro, yo no he creado una marca para ese logo, para ese software. Es simplemente una imagen que puede ser copiada por otro y alguien más puede registrarla. Y de hecho eso pasa con mucha frecuencia. Entonces es importante registrar las marcas. En la interfaz gráfica se puede proteger o por las marcas que están incorporadas o por el diseño gráfico que se hace, que también puede ser objeto de protección por derechos de autor. O por propiedad industrial, mejor dicho. Por las dos, mejor. Yo lo que haría sería, digamos, para cerrar la pregunta, sería registrar el software como tal genérico. Si la interfaz gráfica es muy importante y tiene un desarrollo importante, que es distinto, que es novedoso, pues también hay un segundo registro sobre la interfaz. Buscaría ver si hay elementos también para registrarlo como diseño industrial. Eso se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y buscaría también eventualmente registrar los logos y signos distintivos también como marca, también ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Los registros de propiedad industrial sí tienen costo, pero son relativamente bajos. Una marca, no estoy tan actualizado en los costos, pero estaba por debajo del $1,500,000 de pesos, es decir, digamos, todo el trámite, digamos, uno que con 1 o 2 millones de pesos uno puede hacer ese trámite. ¿Había otra pregunta o...? Sí, hay una última, pero está como fuera de lo que estamos, como en la línea que estamos hablando. No sé si la podemos dejar para después. La voy a poner en el chat. Es cómo afectan las exportaciones, cómo afectan a las exportaciones los TLC y sus apartados de evitar la doble tributación. No sé si lo hablamos ahorita o después de que pasemos lo de protección de derechos de autor. Si quieres, sí, dame un segundo, yo termino rápidamente, que ya estamos terminando y respondemos a esa pregunta. Bueno, aquí les trae nosotros les mandamos esta presentación para que la tengan como soporte, en donde están las normas de protección de derechos de autor para software, que son estas que están viendo aquí, que son los artículos básicamente del 20 al 30 de la decisión 351 de 1993. En materia de patentes de invención, simplemente también como referencia es importante tener en cuenta que las patentes de invención, a diferencia del software, sí protegen las ideas y son aquellos, digamos, y lo que se protege, como su nombre lo indica, son las invenciones del intelecto, los desarrollos, digamos, aquellas invenciones que están, que sean nuevas, que tengan nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial. Todo lo que sea
desarrollos industriales novedosos, pues son objeto de protección. Las normas específicas de la decisión 486 que hablan de las invenciones señalan que el software como tal no es objeto de protección por patentes de invención. Es decir, en Colombia el software en sí mismo no se protege por patentes de invención. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando el software hace parte de un invento más grande o más desarrollado, como por ejemplo una máquina, el software como el elemento de esa máquina sí puede ser objeto de protección por patentes de invención, pero nuevamente no es el software en sí mismo. Yo no puedo ir y llevar un registro de software a la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que siempre lo llevo como parte de un proceso más grande o de un elemento más grande, de un invento más grande. Esto todavía no está muy desarrollado en Colombia. Nosotros, de hecho, como empresa hemos hecho algunos trámites ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ha sido muy difícil y solamente en ciertos casos se ha logrado proteger la patente de invención o obtener la patente de invención para ciertos procesos que comprenden un elemento de software. Pero eso en realidad yo les diría que para efectos de los emprendimientos es algo que en realidad no se necesita. Yo me concentraría en obtener la protección por derechos de autor y por secretos empresariales, que fue la que les mencionamos. Esto se los dejamos simplemente para terminar el tema de protección. Quería recordarles el tema de marcas. Esto es algo que uno suele obviar y suele olvidar, pero en los emprendimientos es importante. El nombre, como ustedes saben, pues es muy importante para diferenciar el emprendimiento de otros productos, y en los emprendedores en donde hay tantos proyectos que se hacen con tanta rapidez, es muy importante hacer esto temprano, así tenga un costo para el emprendedor. La recomendación, como les digo, es registrar el nombre del producto de la compañía ante la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo un trámite. Ese es un trámite que se demora varios meses, estamos hablando de 5 o 6 meses, pero uno obtiene el derecho siendo el primero que pide el registro ante la Superintendencia. Entonces, tan pronto uno haya hecho la solicitud, pues ya se gana uno el derecho a tener la marca, siempre y cuando pues no haya sido registrada por alguien anteriormente o alguien haya hecho la solicitud anteriormente. Eso era en cuanto a marcas. No sé si, Marta, si quieres responder la pregunta que habían hecho y luego respondemos otras preguntas que tengan quienes nos escuchan en la línea. Entonces acá es importante tener en cuenta dos cosas. Los tratados para evitar la doble tributación están encaminados a evitar la doble tributación solamente en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el impuesto al patrimonio. Entonces, por ejemplo, una prestación de servicios podría no ser grabada bajo el tratado con renta, pero sí genera impuestos sobre las ventas acá en Colombia. Podría darse ese caso. Entonces, tratados para evitar la doble tributación, que en realidad tenemos muy poquitos, alrededor como con 11 países. Esos solamente son en relación con el impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio. Ahora bien, los TLC resultan o tienen como un amplio ámbito en relación con importaciones o exportaciones, ¿cierto? Pero ahí estamos hablando normalmente de bienes materiales. Entonces, la exportación de servicios en desarrollo de software no vendría a estar cobijado con un TLC, ni tampoco vendría a estar cobijado con un convenio para evitar la doble tributación. Acá el régimen colombiano, además, pues no puede ser más benéfico, porque si se cumplen con los requisitos de la exportación de servicios, la tarifa pasa del 16 a ser el 0%. Es decir, en temas de caja no afecta nada. No sé si había otra pregunta, Cristina. Sí, la última pregunta era cómo afectan a las exportaciones los TLC y sus apartados de evitar la doble tributación. Y ya no tenemos más preguntas. Ah, ok. No sé si quieres comentarlo. No, ya con eso sí. Lo que acabo de decir. Sí, eso fue todo. Son todas las preguntas.
Ok, pues bueno, sin perjuicio de que si tienen otras preguntas nos las envíen por correo o que nos las hagan llegar. Esto era esencialmente lo que les queríamos transmitir. Nuevamente, darles muchas gracias por la atención. De verdad que es para nosotros un orgullo estar en contacto con ustedes, poderlos apoyar en lo que necesiten. Siéntanse en la libertad de consultarnos, de hablar con nosotros, de aportarnos sus ideas y de contactarnos si quieren que los ayudemos en cualquier cosa. Y quedamos a sus órdenes. Bueno, acá en Popayán está cayendo un tremendo aguacero. No sé si me escuchan. Andrés, me piden que si hay algún correo que puedas proyectar en tu pantalla para compartirlo. Bueno. No, lo voy a poner en el chat. Vale. Bueno, entonces, si no hay más preguntas de los asistentes y Andrés sugiere que ha agotado el tema, les agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos. Recuerden que este webcast está siendo grabado y vamos a enviar la grabación en caso de que ustedes la requieran. También los documentos que acompañan la parte de soporte de las cosas que nos han orientado hoy. Andrés, muchas gracias a tu compañera y pues estamos pendientes entonces de un próximo webcast. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.